¿por qué no ponemos nuestras manos ahí en nuestros corazones? Padre, danos, Padre, el entendimiento, Padre, de tu sabiduría en esta hora, para poder entender, Padre, tu palabra, tus planes y tus propósitos. Padre, muéstrate, Padre, y revélate, Padre, el corazón de cada niño, Padre, de cada joven. Que sea tu misma palabra, Padre, trayendo el entendimiento y la sabiduría a sus vidas y a sus corazones. Da la sabiduría, Padre, a aquellos que enseñan, Padre, para exponer tu palabra, de tal manera que esa palabra, esa semilla, Padre, pueda ser sembrada y depositada en el corazón de cada niño y de cada joven. Padre, Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Vamos al libro de Éxodo, Vamos al libro del Éxodo, y de ahí vamos a continuar donde nos quedamos parte de la semana pasada. Y para poder terminar, ¿verdad?, con este tema, podríamos decir, ¿cuántos entendemos que los planes y los propósitos que Yahweh tiene para nuestras vidas? ¿Estás grabando, verdad, Aaron? Ok, gracias. ¿Cuántos entendemos que los planes y los propósitos de Yahweh en nuestras vidas son con un propósito? Siempre que Él se reveló, primeramente que Él habló a la vida. Vamos rápidamente al libro de Éxodo capítulo 5, versículo 22. Y dice la escritura, Éxodo capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra, dice: enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo: Adón mío, ¿por qué me has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté a Faraón para hablar en tu nombre delante de él, dice, ha él estado maltratando a esta gente y tú no has librado a tu pueblo. Una de las cosas que primeramente a Moisés estaba hablando respecto a la vida, cuando todos entendemos que primeramente cuando él se reveló a Moisés, a Abraham, y habló a la vida de Abraham, ciertamente a Abraham se le reveló y le dijo a Abraham, ¿verdad? Ciertamente yo estoy contigo, yo estaré, yo te bendeciré. Y se le mostró a Abraham diciéndole: Abraham, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que hago que los cielos, que las galaxias, que todo lo que hay en este universo, que todo lo que hay debajo de ello pueda estar en armonía para que pueda funcionar conforme a los planes y los propósitos que yo tengo. Pero después, generaciones después, llegamos hasta la vida de Moisés, y para que Yahweh pudiera levantar un pueblo, que él pudiera levantar ese estandarte en medio de su pueblo, y a ese pueblo le pudiera llamar que era su pueblo escogido. ¿Y cuál ese pueblo escogido? Sería un pueblo de real sacerdocio, pueblo escogido por Elohim. Ciertamente ese pueblo que Yahweh escogería, ciertamente ese pueblo tendría que cargar sobre su vida primeramente una identidad de saber y de conocer que eran hijos, pero no simplemente de saber y de conocer que eran hijos, sino que ese pueblo que levantaría pudiera cargar sobre sí la imagen y la semejanza del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? En nuestras vidas y en cada uno de nosotros es necesario que tú y yo carguemos los planes y que carguemos la imagen y la semejanza de nuestro Padre en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Cada uno debe de cargar y portar esa imagen. Y ciertamente Yahweh, cuando se le presentó a Abraham, se le presentó diciendo: yo soy el Todopoderoso. ¿Cuántos sabemos que Él nos rescató del medio de una generación perdida? Que de igual manera que al pueblo de Israel lo rescató del medio de esa aflicción en la cual se encontraban. ¿Sabes que el estar en esclavitud no significa simplemente el ser como el pueblo de Israel, que estaban bajo yugo de capataces y de diferentes capataces que tenían sobre sus vidas, o verdugos que tenían sobre las vidas detrás de ellos? Sino que aquella persona que está en una esclavitud es aquella persona que está alejada, fuera de los caminos de Yahweh, sin conocer los planes y los propósitos de Yahweh que muchos de nosotros vivíamos antes de venir y conocerle a Él. El estar y el habitar en una esclavitud muchas veces es simplemente el estar fuera, destituidos, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero ¿cuántos le tenemos a Él? Dice la Escritura que si el Hijo nos libertara, verdaderamente seríamos libres. Y gracias al Padre, que Él es el que vino y libertó nuestras vidas y nos liberó de nuestras cadenas para hacernos libres y para que le podamos servir. Una vez que tú y yo venimos y somos libres de esa esclavitud de lo cual Él nos ha marcado, dice primeramente la oración que Moisés está haciendo delante de Yahweh, le está diciendo: Yahweh, ¿quién soy yo
para que tú hayas traído delante de mí a este pueblo. Ciertamente este pueblo tenía sus cualidades, podríamos decir. Era un pueblo que tenía unas cualidades, pero tal vez unas cualidades no muy buenas. Porque recordemos que este pueblo había sido tomado de una esclavitud, o que era un pueblo esclavo. Y si era un pueblo esclavo, ciertamente no tendrían la iniciativa, necesitarían que constantemente Moisés les estuviera guiando. ¿Cuántos lo entendemos? Porque no le conocían a Yahweh. Y sin embargo, este pueblo era un pueblo esclavo, con sus cualidades. Y vamos a ver una de las cosas que este pueblo tenía, que no eran muy buenas. Y una de las cosas que yo te decía la semana pasada. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por pruebas y situaciones en nuestras vidas? Todos. Pero las pruebas y las aflicciones que tú y yo pasamos en nuestras vidas tienen un propósito. Tienen el propósito de que podamos entender y saber por qué Yahweh nos permite que tú y yo pasemos por ello. Mas sin embargo, cuando pasamos por las luchas, por las tribulaciones o por las aflicciones en nuestras vidas, ciertamente son cosas que Yahweh pone delante de nosotros, cosas que tenemos que brincar o pasar hacia el otro lado. Pero que si ciertamente no damos ese paso de pasar esas pruebas y esas luchas que vienen a nuestras vidas, ciertamente, yo te decía la semana pasada, prueba no aprendida, prueba, ¿cuánto se le quedó eso? Es prueba, di conmigo, repetida. Prueba no aprobada, prueba reprobada, que tiene que volverse repetida. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Y sabes por qué te lo digo eso? Porque muchas veces cuando vienen las aflicciones a nuestras vidas, lo que más a veces hacemos, Padre, ¿acaso no te sirvo yo? ¿Acaso no soy tan fiel con mis diezmos y mis ofrendas? Qué fácil sería que el Padre nos diera todo cuanto tú y yo pedimos. Que pudiéramos decirlo, Padre, ¿sabes una cosa? Bendíceme, yo te pido que tú hagas esto por mí, que tú me prosperes con mi casa, con mi carro, con mi alimento, con todo lo que yo necesito, con mi sustento diario. Y verás que fielmente, Padre, yo te diezmaré y tendrás un hijo obediente en todo, porque tú me lo das todo, Padre. Imagínate. Qué fácil sería eso, ¿verdad? Que Yahweh nos diera todo cuanto pedimos. Y de la misma manera nosotros poderle mostrar nuestro amor diciéndole, Padre, por cuanto tú me das todo, yo seré el mejor hijo que tú puedas encontrar. Pero ¿sabes qué es lo que Yahweh desea? Relación. Di conmigo, relación. Porque imagínate que tu hijo simplemente se acercara a ti porque le das todo cuanto tú le pides. Pero que el día que le dejes de dar y de suplir lo que él necesita, te va a decir, mi papá, ya no te quiero. Así son los hijos. Y muchos de nosotros tal vez éramos así. Si no nos cumplían, ay, es que ya no quiero, mi papá es el peor papá. Ay, pues ¿qué hizo? No, es que no me dio lo que quería. ¿Sí o no? A veces así actuamos. O a veces sin actuar, ese es nuestro pensar. Porque queremos que Yahweh de alguna manera provea todo cuanto yo necesitamos. Y hasta cierta manera Yahweh lo va a hacer. Yahweh lo que primero hará en nuestras vidas va a ser mostrarnos su nombre. Este pueblo que no le había conocido, que lo sacó del pueblo de esclavitud y lo tomó para liberarlo, lo primero que Yahweh hizo con este pueblo es hacerle conocer su nombre. Para que este pueblo pudiera conocer quién es el que daba la orden, la enseñanza, el mandato, el estatuto, el principio, para que una vez que se conociera, el pueblo pudiera conocer que el que estaba hablando era Yahweh. Cuando papá o mamá son muy enérgicos, estrictos y firmes en la disciplina, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? Y que el hijo lo entiende y lo sabe perfectamente en su corazón. Y cuando papá o mamá le dicen, hijo, y el hijo sigue. Y vuelve nuevamente. Y luego lo que tú quieras, tal como se llama el niño. Gilberto, ¿me oíste?
y Gilberto mejor se sienta. ¿Por qué? Porque entendió que quien dio la orden fue papá o mamá y le dijo: Gilberto. Lo que Yahweh hace cuando dice: oye, oh Israel, Yahweh tu Elohim, ¿qué es lo que primero Yahweh quiere que entendamos? Que Él nos está hablando, con el fin no de escuchar simplemente lo que el Padre dice, sino que el fin de poder alinear nuestras vidas y nuestros corazones para ser obedientes al palabra y al mandato que su palabra nos está dando. ¿Cuántos lo entendemos? Eso es lo mismo que Yahweh desea. Y vamos a continuar. Dice Éxodo capítulo 6, dice: entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo trataré al faraón, porque los dejaré a partir, dice, los dejaré partir por la fuerza, y con brazo alzado, dice, los arrojaré de su tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciendo: yo soy, ¿quién le dijo que era? Yo soy Yahweh. Primeramente podemos entender, Moisés se queja porque era un pueblo terco, este pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud en la tierra de Egipto, con cargas tremendas sobre sus vidas, con tanta aflicción, y que de la misma manera muchos de nosotros nos encontrábamos de la misma manera antes de venir delante de sus caminos, a veces con terquedades, destituidos, sin esperanza y sin Elohim en este mundo, con tremendas cargas y con tremendas aflicciones en nuestras vidas. ¿Cuántos venimos así al Padre? ¿Cuántos llegamos? Muchos de nosotros llegamos así a conocerle, otros no tanto, pero aún muchos de nosotros llegamos en esas circunstancias y en esas adversidades del venir delante de Él. Si Yahweh iba a tener un pueblo, primeramente, que lo iba a representar y delante de una humanidad por todos los siglos, por las generaciones venideras, este pueblo tenía que ser presentado, o iba a tener que hacer que tuvieran primeramente una identidad. Di conmigo: es necesario tener una identidad. ¿Cuántos lo entendemos? Si tú y yo no tenemos una identidad, difícilmente será poder obedecer lo que el Padre Yahweh nos pide. Iba a tener que primeramente tener una identidad para que pudiera verse, que es lo mismo que pasaría contigo y con cada uno de nosotros. Él tiene que darnos una identidad para que podamos cargar la imagen y la semejanza. Tú y yo somos representantes de Él sobre esta tierra. Y si representantes somos de Él sobre esta tierra, los atributos que el Padre carga son atributos que tú y yo debemos de cargar sobre nuestras vidas, la imagen y la semejanza de Él. No simplemente de hablar o de decir, sino que es algo que debe de ser visible y palpable en la vida de cada uno de nosotros. Que como representantes, dice que primeramente somos administradores. Somos administradores de lo que el Padre deposita en nuestras manos, pero también dice que somos embajadores de la multiforme gracia de Elohim sobre esta tierra. ¿Qué es lo que tú y yo representamos y cargamos sobre nuestras vidas? Tú y yo representamos el reino venidero sobre esta tierra. ¿Cuántos lo entendemos? Y eso es necesario que tú y yo lo entendamos, porque como hijos de Él somos representantes del Padre en esta tierra. Muchas veces se dice, ¿sí o no?, que como es el Hijo, es el Padre. Y en cierto grado a veces esa es una realidad. ¿Cuántos lo entendemos? Y si tú y yo somos de tal manera que a veces no debería de ser la correcta, ¿acaso esa es la imagen de nuestro Padre que está ahí arriba? No lo es. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es de tomar conciencia y de tomar cuidado en nuestras vidas. Y primeramente Yahweh los libera y los saca de esas duras tareas y los trae en un proceso de sacarlos de esa tierra de Egipto y llevarlos a esa tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? ¿Cuál era esa tierra la cual fluía? Era una tierra que fluía en leche y miel. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Israel. Esa iba a ser la tierra, esa es la tierra prometida. A la tierra de Canaán, que todos conocemos, la tierra de Israel. Y dice que hay un proceso. ¿Cuántos entendemos eso? Y lo voy a volver a repetir.
hay un proceso en nuestras vidas. Y entre más pronto tú y yo entendamos el proceso y lo entendamos mejor, más pronto pasaremos por las aflicciones y por las pruebas. Todo en nuestras vidas hay un proceso. Entre más pronto lo entienda, di conmigo, mejor es. Amén. Entre más pronto lo entendamos, mejor es. ¿Por qué? ¿Por qué sucede siempre a mí? ¿Acaso cuando estamos pasando por alguna aflicción, cuántos de nosotros a veces nuestra aflicción y en medio de nuestra preocupación, Padre, pero ¿por qué a mí? Ahora que empecé a ir más seguido, ahora que empecé a afirmarme más en tus caminos, ahora que hice un pacto contigo, me sucede esto. ¿Acaso no era la misma aflicción de Job? Job, de primero, cuando pasó por su problema, por su aflicción, lo primero que Job hizo, una de las cosas que Job hizo, una vez que sus hijos murieron, que su esposa, la ayuda idónea que este hombre tenía, que le dijo, ¿por qué no maldices a Elohim? Mejor te mueres. Y que dijo, pues, vive Yahweh, dice que aunque él me matara, dice, aún en él esperaré. La primera confianza de Job ahí estaba puesta. Pero después continuó en el proceso de su aflicción o de su prueba. Y dice la escritura que Job mejor deseó la muerte. Hasta el punto de llegar hasta el último capítulo. Y si cansa el tiempo lo vamos a ir a hojear rápidamente. Hasta que Job tuvo que entender, cada vez que tú y yo hablamos, ¿cuántos hemos escuchado? Calladito nos vemos. Amén, ¿verdad? Yo creo que todos la conocen. Ya la terminaron. ¿Qué es lo importante que tú y yo tenemos que entender en medio de las pruebas? Callar o cerrar nuestra boca. Pero a veces pasamos por la aflicción. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me sucede eso? Y vez tras vez parece que nunca salimos de las mismas circunstancias porque constantemente abrimos nuestra boca antes de tiempo. Amén. Y todo es parte de ese proceso. Es una prueba. Prueba no aprendida tiene que ser, di conmigo, repetida. A la luz de la Torah las cosas cambian y cambian mucho. Tanto que nos damos cuenta que al final de lo que Yahweh hizo por el pueblo de Israel era no precisamente entregarles la Torah o entregarles sus mandamientos, su propósito, pero por medio de ella su pueblo tendría o caminaría por medio de una emuná, por medio de fe. ¿Cuántos entendemos eso? Por medio de esa Torah o de esa enseñanza el pueblo caminaría por fe en medio de, pudiera parecerse o pararse en medio de la seguridad, con tanta seguridad. ¿Sabes qué es lo que Yahweh desea? Que tú y yo nos paremos con tanta seguridad y con tanta firmeza, aún a pesar de cuando no miramos su mano moverse en medio de nosotros. Que una vez que a pesar de cuando Él abrió el mar rojo para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel le pudo conocer y abriendo las aguas para ese pueblo y pudo mirar la gran victoria que Yahweh tuvo sobre ellos y la siguiente aflicción que vino, Yahweh lo que deseaba para su pueblo era que su pueblo pudiera poderse parar con la misma confianza y con la misma seguridad, que aunque no mirara la mano de Yahweh moverse en medio de su problema y de su circunstancia, confiara plenamente en que Yahweh estaba con ellos. Porque di conmigo, caminamos por fe y no por vista. Eso es lo que Yahweh desea. Pero este pueblo quería constantemente estar viendo la mano de Yahweh poderosa obrando sobre su vida y obrando sobre su vida constantemente. Yo te dije la semana pasada, qué bueno es que Yahweh nos pudiera, que cuando alguien habla y dice es que Yahweh proveyó y lo que estaba a punto de venir en bancarrota mi negocio, lo que yo tenía, Yahweh proveyó lo que yo necesitaba y salí de esa aflicción en la que yo tenía, que Yahweh hizo ese gran milagro, que estaba pasando por esto, por tal enfermedad, y Yahweh me sanó de esa enfermedad. Pero qué mejor sería que no hubiéramos pasado por ese problema. Todos queremos ver su mano poderosa, ¿sí o no?
Y muchas veces Yahweh se revela en medio de nuestras aflicciones. Pero qué mejor a veces sería no tener que pasar por las aflicciones en nuestras vidas, simplemente porque somos obedientes al mandato que Él nos ha dado. Muchas de las cosas que sobrevienen son por a veces apartarnos de sus planes, de sus propósitos. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice, vamos más adelante, vamos a Éxodo capítulo 25. Ahí estábamos en Éxodo capítulo 25. A la luz de su palabra, el pueblo, Yahweh deseaba que su pueblo pudiera conocerle en medio de las aflicciones y en medio de las aflicciones como el Todopoderoso, el que hacía o el que hace milagros. Cuando viene la siguiente prueba a nosotros, ¿qué tan seguros estamos como la primera vez en medio de nuestras pruebas y de nuestras aflicciones? ¿Qué tan seguros tú y yo nos podemos parar en medio de las aflicciones y en medio de las pruebas y de decir, confianza en ti tengo, Yahweh, que si tú hiciste, yo sé que tú obrarás nuevamente? ¿Sabes que Yahweh quiere eliminar totalmente las murmuraciones de nuestras vidas? ¿Sabes qué es lo que nos hace caer muchas veces? El hablar y el murmurar. El pueblo de Israel murmuró a los oídos de Moisés. Y Yahweh escuchó y el pueblo paró su peregrinaje por cierto tiempo porque uno de ellos vino lepra sobre el pueblo. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Primeramente desea eliminar totalmente la murmuración delante de nuestros labios. Quiere quitar de nosotros, di conmigo, las quejas. Amén. El pueblo de Israel era muy quejumbroso. Era muy quejoso. ¿Y sabes qué es lo que Yahweh desea quitar de nosotros? Las murmuraciones, las quejas, di conmigo, las dudas de quién Él es. Él quiere quitarnos de las dudas de quién Él es. Cuando Él elimina las dudas de quién Él es sobre nuestras vidas, Él nunca más, tú y yo, nunca dudaremos de su grandeza y de su fidelidad en nosotros, que vamos a obedecer sin problemas a lo que el Padre establece y hacerlo primeramente por fe y hacer personas de fe por medio de un pueblo que confía en su Padre, que suceda lo que suceda, confianza tiene en que su Padre está con ellos. Eso es lo que Yahweh desea. El Padre desea, cuando Él se reveló a Abraham, tenía un pueblo y le dice a Moisés, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, el que hago que todo funcione en un perfecto orden, el que todas las cosas puedan establecerse y estar en armonía lo uno con lo otro para que puedan funcionar conforme a los planes y los propósitos que yo tengo. Y dice versículo 22, y Moisés primeramente sabía de este pueblo quejoso, y dice, enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo, Adón, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté a hablar a Faraón en tu nombre, dice, ha él estado maltratando a esa gente y tú no has librado, ¿qué dice la escritura? A tu pueblo. Versículo siguiente, capítulo 6, dice, entonces Yahweh respondió a Moisés, ahora vas a ver cómo trataré a Faraón por la fuerza y por qué los dejaré partir, dice, con fuerza, y con mi brazo alzado los arrojaré de su tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciendo, yo soy, ¿quién le dijo? Aquí Yahweh le revela a Moisés, ¿quién? Su nombre. Yo soy Yahweh, el Todopoderoso. Él se revela en una manera para decirle a Moisés lo que él deseaba en ese instante, o lo que él estaría entrando con Moisés, di conmigo, en una relación. Cuando Yahweh se revela a Moisés y le dice, Moisés, yo soy Yahweh, el Todopoderoso. Yahweh lo que quería hacer en ese momento era establecer una relación con Yahweh, con Moisés. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos presentamos ante una persona? Hola, yo soy tal. ¿Con qué propósito? De en ese momento poder establecer una relación en la que yo pueda conocer a la otra persona y esa otra persona me pueda conocer a mí. Y Yahweh le dice, Moisés, yo soy el Todopoderoso. Él estaría entrando en una comunión primeramente con Moisés para representar a quien, al pueblo. Y le dijo, yo soy
el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, y fuera de mí no hay otro Elohim que pueda hacer las cosas, en otras palabras, que yo hago, Moisés. ¿Cuántos sabemos que no hay nadie más que Él pueda hacer lo que Él hace por nosotros? Fuera de Él, di conmigo, no hay nada. Él es todo. ¿Y qué es lo que sucedió después de cuando Yahweh se revela a Moisés? Puedes llegar hasta el versículo capítulo 2 y capítulo 13. Entran en ese tiempo de Pesaj en Éxodo capítulo 11. Más adelante empieza a dar las indicaciones para Pesaj. Que a propósito, ¿cuánto nos estamos preparando para Pesaj? Amén. Ya mero estamos entrando para el próximo mes. Estamos provistos que ya entremos para la celebración de Pesaj. ¿Cuánto nos vamos a alegrar y regocijar delante de su presencia? No simplemente por entender que Él es el que nos ha redimido, sino porque es estatuto delante de Yahweh de generación en generación. Porque es ordenanza. Di conmigo, es ordenanza. Es mandato. Y Yahweh da las indicaciones a este pueblo para que mataran el cordero. Se comen el cordero, sacan la levadura delante de sus casas, que es el pecado, empiezan su peregrinaje, salen de la tierra de Egipto, con oro, con plata y con tantas cosas salieron de la tierra de Egipto, pero no salieron con tanta ganancia, o salieron prósperos de aquel lugar, porque Yahweh dijo, ¿saben una cosa? Los voy a liberar y los voy a hacer ricos. No, Yahweh los sacó con prosperidad de aquel lugar, de la tierra de Egipto, para que por medio de esa riqueza que Yahweh estaba entregando a su pueblo, por medio de ellos extraerían, construyendo tabernáculo para Yahweh, para que Yahweh pudiera habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es algo que tú y yo lo tenemos que entender. Muchas veces se habla de un evangelio de tanta prosperidad, que simplemente queremos que Yahweh prospere y bendiga nuestras vidas. Pero lo que Yahweh desea es que seamos contentos con lo que tú y yo tenemos. Que cuando, no te estoy diciendo que no hay bendición y que no hay bendición y prosperidad para su pueblo. No quiero que malinterpretes. Yahweh desea que tú y yo tengamos lo suficiente. Él desea entregarnos y darnos todas las cosas. Pero cuando ellos salieron, Él entregó a este pueblo riquezas para que por medio de ello pudieran construir tabernáculo por Él. Que después vendrían bendición sobre su pueblo a la medida que este pueblo aplicara sobre sus vidas los principios establecidos por Yahweh sobre sus vidas. Las bendiciones y el poder tener, tal vez si tú riquezas o ganancias sobre esta vida en la cual tú y yo vivimos, eso vendrá a la medida que tú y yo aplicamos los principios de Yahweh sobre nosotros. No hay otra manera. A la medida que tú y yo los aplicamos, dice la misma escritura en Proverbios capítulo 10, dice, porque la bendición de Yahweh es aquella que enriquece. ¿Cuál es lo que enriquece? Su bendición. Y a todos y cada uno nos ha dado. ¿Sabes que Él nos da el poder sacar nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra jornada, nuestro negocio adelante? Nuestra familia adelante. ¿Cuántos lo entendemos? A la medida que tú y yo aplicamos estos principios en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo lo que tú y yo hacemos, esto nos da la habilidad de poder ser bendecidos para que por medio de ello venga bendición a nosotros. Y Yahweh dio una orden de cómo tendría que hacer. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a seguir más adelante. Éxodo capítulo 25. Bueno, y Éxodo capítulo, vamos a leer Éxodo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y vamos a empezar a ver el peregrinaje o las lecciones no aprendidas de este pueblo de Israel. Dice la escritura que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que por medio de ello tú y yo aprendamos. Dile a la persona que está a tu lado y dile, vamos a aprender de este pueblo. Amén. Para que por medio de ello tú y yo no hagamos ¿qué? Lo mismo. Todo lo que fue escrito en épocas pasadas tiene su propósito ahora para enseñarnos y para mostrarnos, para enseñanza, dice la escritura, y para instrucción nuestra, dice la escritura en el libro de Romanos. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a seguir más adelante. Éxodo versículo 17. 13 versículo 17 dice: sucedió que cuando el faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Este pueblo, este camino de los filisteos, sabes que el pueblo filisteo era uno de los enemigos más duros de ese pueblo de Israel.
Y dice, Yahweh no permitió que fueran por el camino de los filisteos, aunque era más corto, porque Elohim dijo, no sea que este pueblo se atemorice cuando vea guerra y se regresen ¿a dónde? A Egipto. ¿Sabes que Yahweh dijo, yo conozco el corazón de esta gente, de este pueblo, y yo sé que si yo los conduzco por esta tierra, por este camino que es más corto, ¿quiénes habitaban? ¿Por qué lugar tendrían que pasar? Por la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos iban a hacer guerra en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que iba a suceder si este pueblo hacía guerra contra ellos? Vámonos. Yahweh nos trajo por aquí, yo creo que Yahweh se equivocó. Me llama la atención que fue Yahweh quien los guió. Dice su palabra que Él conoce, dice, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, declara Yahweh. Los planes que Él ha establecido para nuestras vidas son los mejores planes, que a pesar de que tú y yo no los entendamos ahora, son lo mejor que Yahweh pudo haber traído para nosotros. ¿Por qué? No lo sé, solamente Él lo conoce. Y si aún no lo logramos entender, Él lo hará, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y fue lo mismo que hizo con este pueblo de Egipto, con este pueblo de Israel. Dice la Escritura que los llevó por el camino, dice, y los condujo, aunque era el camino más corto, dice, no los dejó, dice, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque Elohim dijo, no sea que el pueblo se atemorice cuando vea guerra y regrese a Egipto. Por tanto, Elohim los condujo. Fíjate lo que dice, versículo 18, Éxodo 13. Dice, por tanto, Elohim los condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados, dice, de la tierra de Egipto. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Qué es lo que primeramente Yahweh desea? Dice Yahweh, voy a hacer que se vayan por otro camino, porque por este camino habrá un enemigo. Habrá un amigo que estará enfrente, que los estará esperando, que habrá trabas. ¿Cuántos sabemos que en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar, en nuestra vida hay trabas hacia adelante? Hay circunstancias, hay adversidades. Y solamente Yahweh sabe por qué nos lleva por un camino diferente al que tú y yo pensamos que es lo correcto. Amén. Los caminos de Yahweh son diferentes. Qué bueno sería que yo te dijera, pues ¿sabes qué? Yahweh nos bendice en todo, y porque Yahweh nos bendice, somos el pueblo más dador, mejor diezmador, lo que tú puedas pensar, el más obediente en todo. Y Padre, puedes mirar y aquí hay un pueblo obediente que todo te alaba y te obedece en todo, porque nos das todo. Pero no es así. Es diferente. Son planes y son propósitos que Yahweh tiene para nuestras vidas. Son los ojos de Él. ¿Cuántos sabemos que los ojos de Él están puestos sobre aquel que Él ha llamado? Si Él nos ha llamado a vivir en esta vida, y tú y yo lo entendemos y tenemos esa identidad, dice su palabra, que fiel es el que llama como aquel que hará. Si Él nos llamó, confianza tenemos en que Él hará en nuestras vidas en todo, a favor nuestro. Pero hay un proceso. Fíjate lo que dice el versículo 18. Dice, por tanto Elohim los condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Versículo 18 dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José porque había hecho, vamos a brincar, versículo 22. Dice, vamos a continuar, dice, y habiendo luego partido de Sucot, acamparon en Etam, que se encuentra a la orilla del desierto, en una columna de nube para guardarlos por el camino de noche, en una columna de fuego para darles luz, a fin de que pudieran caminar durante el día y durante la noche. No se apartaba delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego, ¿qué dice la Escritura? Durante la noche. ¿Qué es lo primero que vemos? Estos no son simplemente acontecimientos de una escuelita o de una clase dominical o de lo que tú puedas imaginarte. Esto es un hecho
y un acontecimiento histórico que verdaderamente Yahweh hizo a favor de su pueblo. Son acontecimientos históricos de tal naturaleza que dio a su pueblo, que fue llamado y que paró sobre ellos una columna de fuego, una nube sobre ellos para brindarles cobijo en medio del desierto, del calor abrasador, pero también delante de ellos en medio de la noche para brindarles cobijo en medio de las noches frías. Fue algo que Yahweh hizo, llevando sobre ellos una columna de fuego y una nube para que ellos los fuera guiando en todo tiempo. Él tiene cuidado de nosotros en todo tipo de circunstancias. ¿Cuánto lo entendemos? No importa lo que tú y yo pasemos, en toda circunstancia Él tendrá cuidado de nosotros si tú y yo creemos en Él. Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Los hizo pasar por diferentes eventos y circunstancias que Él permitió, porque al final Él, lo que Yahweh deseaba, tener y llevarlos, dice la Escritura que cuando Él se reveló a Moisés en medio de una zarza ardiendo y que se encontraba en el monte Horeb, dice Yahweh, de tal manera Yahweh se le reveló en aquel lugar, para que de aquel lugar en el cual Yahweh se le había revelado hasta ese lugar, lo que Yahweh deseaba era que su pueblo pudiera entrar en ese lugar de comunión delante con Yahweh. ¿Hasta dónde Yahweh los condujo? Después de todo ese tiempo que anduvieron por el desierto, después de su peregrinaje, de mirar los hechos portentosos que Yahweh había hecho por su pueblo, ¿hasta dónde? ¿Cuál fue el final o el propósito de todo el peregrinaje de este pueblo de Israel? Llevarlos al monte Sinaí, para en el monte Sinaí poder tener relación con ellos, y en ese monte Sinaí poderles dar su Torah, sus mandamientos, sus principios, para que ese pueblo los pudiera guardar, para que ese pueblo pudiera guardar una imagen del Creador sobre su vida. ¿Cuántos entendemos? Sabes que el final de todo en nuestras vidas, lo que Yahweh desea, es que tú y yo conozcamos su palabra, su Torah, su instrucción y su enseñanza. ¿Qué es lo que nos hará salir adelante? Poner por obra estos principios en nuestras vidas en todo tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Queremos prosperar? Eso nos dice cómo. Que el que dice es que yo no tengo la sabiduría, dice la Escritura, pida a Yahweh, a Él dice que Él la da sin reproche. Quien esté falto de sabiduría, dice, pídala a Él y que Él la da sin reproche. ¿Queremos aprender a hacer mejor las cosas? Pidamos la sabiduría para que Él nos muestre, para que Él nos ayude. Papá, mamá, no sabes cómo controlar la vida de tus hijos, pide la sabiduría a Él, que Él te la dé, para que puedas sujetar los hijos con favor y con corrección delante de tu casa. Muchas veces padres o algo se excusan, es que yo no sé, nadie sabe ser padre, nadie lo sabe. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie tuvo hijos y dijo, así le voy a hacer, aunque tal vez pensaba que así iban a hacer. Nadie. Porque nadie sabe hacerlo. Pero sí podemos tener la sabiduría para cómo sujetar nuestros hijos en bien delante de nuestra casa por medio de esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes qué es las consecuencias más graves que a veces pasan con la vida de los hijos? Cuando hay papás, y permíteme decirlo, puede sonar un poco duro, pero cuando hay papás condescendientes con la vida de ellos, la mayor parte de los problemas es porque papá o mamá nunca aprendió a ser firme con la ordenanza o con el mandato que Él estableció. Y los hijos lo saben. ¿Cuánto lo entendemos? Ay, pastor, está tan chiquito el niño. Sí, no importa, yo te puedo decir, a veces el niño de 2 años o de 1 año es el que gobierna la casa. Y es verdad. Ay, pastor, ¿cómo? Te digo un ejemplo. Dale todo lo que el niño desea. Está el hermanito mayor y quítale lo que el hermano mayor tiene porque el niño chiquito lo quiera. ¿Quién es el que gobierna? El chiquito. Porque quiere todo. ¿Cuántos entendemos? Amén.
Vamos a continuar. Dice, Éxodo, ya nos quedamos, versículo 22, ¿verdad? Dice, y no se apartaba delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego durante, ¿qué dice la palabra? Durante la noche. Vemos cómo tales acontecimientos fueron eventos o acontecimientos históricos en medio de las circunstancias que permitieron para que al final lo que Yahweh deseaba para con su pueblo era que el pueblo pudiera tener una relación con él. No solo, sabes que Yahweh desea tener relación con sus hijos, Yahweh no desea tener recién convertidos. Amén. En un sentido, en el sentido que tú y yo lo podamos poner, no desea recién convertidos, desea tener relación con cada uno de sus hijos. Los hijos de Israel tal vez se sintieron tan contentos, tan campantes después de mirar que la columna de fuego iba sobre ellos, que caminaban durante el desierto en el día y una nube iba sobre ellos, que iban caminando por el desierto y no solamente iban sobre el desierto, pero después llegaba la noche y una columna de fuego iba para guiarlos en medio de la noche, el pueblo de Israel. Y tal vez yo creo que se sintieron tan campantes o tan contentos de poder decir, qué Elohim tan bueno tenemos nosotros. Y tal vez a veces tú y yo podemos decir, qué Elohim tan bueno tú y yo tenemos. Amén. Pero adelante está la prueba. Después de que tal vez dijeron, pues qué Elohim tan bueno tenemos de mirar la nube caminando sobre ellos, que caminaban y la nube caminaba juntamente con ellos, ciertamente al final estaría una prueba para ellos. El Mar Rojo. Para cruzar ese Mar Rojo. Y Yahweh se le reveló a Moisés lo que primeramente Yahweh deseaba era que su pueblo pudiera tener una relación delante de él en aquel monte, en el monte Sinaí. Y allí el Padre le promete y le da una promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dio a Abraham? A Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue esa promesa? Abraham, ciertamente te bendeciré, haré de ti una gran nación. ¿Y cuál fue la tierra que Yahweh había prometido? La tierra de Israel para este hombre, para Abraham. ¿Y qué es lo que iba a hacer con este pueblo de Israel? Guiarlos y llevarlos para que aquel pueblo pudiera conquistar la tierra de Israel, la promesa que Yahweh había establecido desde muchos años y generaciones atrás con la generación de Abraham y de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes que lo que Yahweh promete, nunca se ha olvidado de ello? Nunca Yahweh se ha olvidado de nosotros. Yahweh no se ha olvidado el día que tú y yo o muchos de nosotros levantamos nuestras manos en aquel primer amor ardiente y ferviente que tú y yo teníamos y le dijimos, Padre, heme aquí, usa mi vida, muéstrame a ti y yo haré lo que tú quieras, Padre. Él no se ha olvidado. Tal vez muchos de nosotros o algunos se han olvidado de ese primer amor que tal vez cuando aquel le vinieron a conocer y levantaban sus manos y decían, Padre, heme aquí, y que tal vez querían comerse las multitudes y todas las almas. Y Yahweh no se ha olvidado de ello. La cosa es que tú y yo nos olvidamos, Yahweh no se olvida de ello. Yahweh no se ha olvidado de sus promesas que ha hecho a su pueblo. Porque cuando aquel pueblo estuvo en gran aflicción y en gran esclavitud, y dice que levantaron su clamor delante de Yahweh, dice que Yahweh se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y dijo, voy a liberar a este pueblo. No fue porque este pueblo fuera tan bueno, sino porque había establecido un pacto con Abraham. Cuando Yahweh promete algo, Él es fiel y justo para cumplir lo que Él promete. Amén. Yahweh no es como nosotros. Muchas veces tú y yo prometemos algo y nos olvidamos. Y perdóname que uso otra vez el ejemplo de los niños, pero a veces es muy común. A veces es tan fácil de poderle decir al niño, sí, mañana. Mañana te lo doy, mañana te lo cumplo. ¿Y sabes qué es lo que pasa y lo que sucede? Tú y yo pensamos que ya calmamos al niño. Pero lo que estamos enseñando al niño es no cumplir su promesa, porque si no lo cumplimos,
Dice, ¿qué de malo tiene? Mi papá es así, mi mamá es así. Estamos enseñando a no cumplir lo que se promete. Por eso dice la Escritura que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea ¿qué? No. Por eso, di conmigo, tenemos que saber muy bien lo que decimos. Amén. Ay, es que pues ya ni modo, ¿verdad? No, no puede ser así. Por eso dice el Eclesiastés en los votos, ¿verdad? Dice, para que después nos digas, ¿verdad? ¿Qué dije? Dice la Escritura que nos enlazamos con los dichos de nuestros labios y de nuestra boca. Amén. Y no solo el nuestro hablar, sino aquello que declaramos sobre nuestras vidas. Vamos a continuar. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Recordando que lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción, ¿quién? Nuestra. ¿Por qué dice el libro de Hebreos que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por su ¿qué? Incredulidad? Di conmigo, Yahweh desea que tenga una fe puesta en él. Que caminemos no por vista, sino por fe. Dice la palabra que andamos por fe y no por vista. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel? Por su incredulidad. Por su falta de confianza en ¿quién? En Yahweh. Y si el pueblo de Israel no entró, del pueblo de Israel podemos entender, por medio de esta palabra, cómo podemos hacer nosotros. Amén. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Estoy en Santiago, es Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que debería de haber sido el camino más angosto o el camino más corto, los llevó por el camino más largo. Tal vez podamos poner kilómetros o tanto, pero sin hablar en distancias. Era una distancia más corta por el camino de los filisteos, mas sin embargo Yahweh, ¿qué dice la Escritura? Yahweh no los condujo por ese camino, los condujo ¿por dónde? Por otro camino. Tuvieron que vagar, tuvieron que hacer un peregrinaje en el desierto. ¿Por cuánto tiempo anduvieron en el desierto? Por 40 años. Fíjate lo interesante de eso, vagaron por 40 años y a pesar de esos 40 años no pudieron entrar por su incredulidad. ¿Cuántos lo entendemos? Para que tú y yo veamos las abundancias del Padre, el bienestar y lo que el Padre dice en su palabra. Él dice o Él nos promete que es un proceso y nadie, tú y yo podemos entender. Di conmigo, el proceso del Padre no puede ser brincado. Las cosas con Él no pueden ser brincadas. No es como si dicen, bueno, vamos a ahorrarnos un poco y voy a brincar esto. No, los planes y los propósitos que Yahweh tiene sobre nuestras vidas y aquello que Yahweh pone delante de nosotros no lo podemos brincar. No podemos brincar ese tiempo de prueba. Amén. A veces tú y yo queremos suplir las cosas ya. ¿Y por qué mi hermano dice? Es que si no me va a doler tanto. ¿Sí o no? Y todo lo queremos rápido. Pero son procesos que Yahweh tiene. Y si no entiendo ese proceso y trato de brincar eso que Yahweh trajo sobre mi vida, tarde o temprano vamos a encontrarnos en la misma situación y en el mismo problema, porque prueba no aprendida, prueba repetida. Que el Padre nos ayude, ¿verdad?, a poder entender. Amén. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer el versículo 6. Muchos de nosotros, cuando no podemos salir del mismo hoyo, del mismo problema, del mismo situación, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que decimos? Otra vez, Padre, ¿por qué a mí? ¿Y qué es lo que sucede en ese instante? La lección que no aprendimos vuelve a ser ¿qué? Se vuelve a repetir.
Y fíjate lo que dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Y yo creo que te voy a leer otra traducción de la Biblia de las Américas. Si alguien utiliza la versión de las Américas, también es una muy buena versión de las Escrituras. Biblia de las Américas, 1 de Pedro capítulo 1, ¿estamos ahí? Y versículo 6. Amén. Y dice, en la cual, voy a leer de la Pechita y luego la de las Américas. Dice, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo, por las diversas pruebas que les han sobrevenido. Fíjate lo que dice en la otra traducción. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, ¿qué dice? Si es necesario ser afligidos con diversas pruebas. ¿Qué dice? Si es, di conmigo, si es necesario. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Dice, si es necesario, vamos a ser afligidos con pruebas. Y si la prueba viene, tal vez es necesaria. ¿Y por qué nos quejamos? Si dice la Escritura, si es necesario ser afligido, las pruebas a veces son necesarias. Y yo te vuelvo a repetir, entonces, ¿por qué nos quejamos? Porque cada vez que nos quejamos, en el momento que sale la queja de nuestra boca, de nuestros labios, volvemos a tener que volver a empezar el mismo proceso y la misma circunstancia que tú y yo tuvimos anteriormente. Siempre será así. Y va a suceder lo mismo. Cada vez que sale la queja de nuestros labios, ¿y por qué, Padre? Vamos atrás, otra vez. Y lo pasa y dice, no, pues ya pasé la prueba. Sí, pero no la pasamos porque me quejé. Y así que lo mismo lo vuelvo a tener adelante. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Por eso tenemos que entenderlo. Dice, porque el Padre quiere que vivamos no de sentimientos ni por vista, sino que lo que Yahweh desea de cada uno de nosotros es que vivamos por fe. Yahweh no desea que viva de mis sentimientos. Amén. Los sentimientos a veces nos traicionan. Hay veces que todo lo queremos sentir y no todo es el sentir. ¿Cuántos entendemos eso? Son circunstancias que vienen, que Yahweh desea. La primera experiencia para el pueblo de Israel, ¿cuál fue la primera experiencia para el pueblo de Israel? Fue primeramente el ver Mar Rojo, abrirse, voltear y ver hacia el otro lado y mirar cómo las aguas se habían extendido desde un lugar a otro, cómo se habían esparcido aquellas aguas, cómo se habían abierto. Pero ¿qué es lo que Yahweh primeramente quería hacer con su pueblo? Se abrieron las aguas, se partió el mar, pasó el pueblo de Yahweh por ahí, por el medio del Mar Rojo, y dice la Escritura que pasaron en seco. Tal vez la primera experiencia que tuvieron, ellos fueron probados, iban a ser probados, porque no quiere que digamos, ¿cuántos somos de Él? Si tú y yo somos de Él y le amamos a Él, Yahweh no desea que tú y yo le amemos a Él por lo que Él hace por nosotros. Yahweh desea que le amemos porque Él nos ha amado primero. Amén. Dice la Escritura, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No dice, y nosotros le amamos a Él porque nos dio todo. No dice eso. ¿O sí? No. ¿Cuántos son padres aquí? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos desearían que a tu hijo te amara nada más por lo que le das? Yo creo que nadie. Yo creo que deseas que tus hijos te amen porque tienen una relación contigo, porque se conocen, y que aunque papá no me lo dio, Él sabe por qué no me lo dio. Y que como hijos tengamos que entenderlo, porque a veces decimos, es que papá no me lo dio, pero a veces es cuestión de los hijos que tenemos que entender también las cosas. Amén.
Todo es un proceso. ¿Y cuántos vamos a aprender de ello? Amén. Vamos a continuar. Y se me está yendo el tiempo. Dice que primeramente vamos a... Ahí mismo dice, por lo cual, dice, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuándo estamos leyendo el versículo 7? Amén. Dice, para que la prueba de su fe, que es más precioso que el oro refinado, sea probada con fuego, sea vista en alabanza, gloria y honor en la manifestación de Yeshua. La otra escritura dice, traducción dice, para que la prueba de vuestra fe. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es? ¿Cómo se va? Fíjate, vamos por pasos. Para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro, que perece. ¿Cuántos entendimos eso? Dice, para que la prueba de la fe. Significa que por medio de la fe, o hay pruebas que tú y yo tenemos, para que sea mostrada por medio de nuestra ¿qué? De nuestra fe que tú y yo tenemos a Él. Dice, más precioso que el oro, que perece, aunque es probada por fuego, sea hallada en alabanza. Wow. Para que al final, ¿cuántos podemos entender y ver? ¿Cuántos nos gusta ver el oro que brilla? Hay gente que tiene joyas y que a veces las compra porque dice, qué bonita joya. Y porque brilla y nos encanta la obra de la persona que hizo tal joya. Pero dice la escritura, para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que parece, así sea hallada en nosotros. Las pruebas tienen un propósito en cada uno de nosotros. Son para, di conmigo, para probarnos en fe y para que sea hallada en alabanza, en gloria y honor delante de Él. Porque dice, si es necesario, vamos a ser probados. Y si lo es, ¿qué vamos a decir? Padre, ¿por qué a mí? Yo tuve que entender mi proceso y con eso quiero terminar. Y la siguiente semana continúo. Tal vez lo vamos a hacer serie ya, ¿verdad? Hay mucho que hablar. Yo tuve que aprender lo mío. Cada fiesta de Pesaj, tal vez la gente que no me conocía va a decir, no, pues qué maldición tenías, pastor. Cada fiesta de Pesaj, por 3 años, si no me equivoco, cada vez que íbamos a celebrar Pesaj, y antes Pesaj, ahorita celebramos Pesaj aquí, bien padre, ¿verdad? Pues nada más se preparan todas las mesas, los utensilios, todo lo que va a haber, pues llegamos hasta ese día de Pesaj. Pero antes celebrábamos Pesaj. ¿Cuánto se recuerda que celebrábamos Pesaj? No aquí, teníamos que rentar un lugar porque el lugar no era lo suficientemente amplio. Gracias al Padre que nos ha provisto de este lugar. Y que con mayor gozo debemos de regocijarnos en las fiestas, porque ahora tenemos un lugar donde poderlo hacer. Y por 3 años, pues bien contento yo para Pesaj. ¿Y qué es lo que sucedía? Mi camioneta se descomponía. 3 años seguidos. La primera fue, dije, bueno, son cosas que pasan. Nadie me va a quitar el gozo. Pero dentro de mí, ¿pero por qué, Padre, si tengo que ir a celebrar? Y con toda justicia. Si tengo que ir a mover las cosas, Padre, tenemos que trasladar las cosas. Bueno, mi primera queja ya. Año siguiente, todo muy bien. Siguiente año, gracias, Padre, que tus pruebas, igual lo mismo. Vehículo descompuesto. Y en el mismo Pesaj. ¿Cómo es el Padre, verdad? Y en el mismo día, para que lo entendamos. Y salió lo mismo. Yo creo que no la aprobé, porque el 3er año me volvió a suceder. ¿Qué fue lo que me sucedió la última vez? Dije, Padre, nada me va a robar tu gozo,
No importa si tengo que ir contigo, si tengo que ir allá en bicicleta o cómo le tenga que ser, pero nadie me va a robar el gozo que yo tengo por celebrar este día, y me voy a gozar delante de ti y vamos a tener un buen día. Y fue el día que mejor asistencia tuvimos para una fiesta de Pesaj. Siguiente año ya no me sucedió. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, si es necesario la prueba de nuestra fe sea hallada más preciosa que el oro. El oro, para que pueda ser hallado como un material hermoso, yo nada más no lo ponemos. La gente que tiene oro se lo pone y brilla bien bonito el oro, y lo pulen y todavía brilla. Pero antes de que ese material pudiera dar el brillo que tiene, tuvo que ser sometido por diversas pruebas, para que ahora pueda ser hallado, ¿cómo? Hermoso, brillante, digno de alabar, si tú quieres la obra de alabanza, lo que tú quieras. Y es lo mismo que sucede con nuestras pruebas. Para que el oro pudo haber brillado, tuvo que ser sometido a esas pruebas, y esas pruebas, ¿sabes qué fue? Haberlo metido. Y para que pudiera sacar todas las impurezas que el oro tiene, tuvo que ser probado bajo fuego. Para que una vez que es sometido bajo la prueba de fuego, todas las impurezas que no van con aquel material precioso sean eliminadas, para que al final de ello, una vez que ha sido probado por fuego, pueda ser una obra que pueda brillar. Antes no. Es lo mismo. ¿Cuántos conocen el diamante? Pues el diamante brilla muy hermoso. Pero antes de hacer algo que brilla, es una piedra de carbón que es algo en bruto, que tiene que ser pulido y pulido y pulido y pasar por diferentes procesos para que al final pueda verse una obra preciosa. ¿Cómo vamos a presentarnos delante si tú y yo no queremos pasar por pruebas? ¿Cómo nos van a salir esas impurezas? ¿Cómo nos van a ser quitadas eso que a veces tenemos, el murmurar, el hablar, el quejarnos, el ser quejumbrosos? ¿Cómo? Por las pruebas. Siendo probados, para que siendo probados podamos ser hallados en honra y alabanza delante de nuestro Padre. Y tal vez tú dices, ay pastor, ¿cómo me voy a gozar cuando estoy pasando por una prueba? ¿Qué es lo que hicieron estos hombres, los discípulos Pablo y Silas, si no me equivoco, cuando se encontraban presos? ¿Quién me puede decir qué estaban haciendo? Estaban acaso en aquel rincón diciendo, ya ves, Padre Yahweh, esto nos sacamos por habernos levantado y defender tu ministerio y defender el evangelio y presentarnos delante de todo hombre proclamando tu palabra y tu evangelio. Esto es lo que nos ha sobrevenido, si nosotros que somos los ungidos y los escogidos por ti. ¿Eso dijeron? No. Dice que estaban alabando y glorificando a Yahweh con sus vidas. ¿Y qué dice? Para que nos gocemos en las diversas pruebas. ¿Cuánto nos vamos a poder gozar y alegrar un poco en medio de las aflicciones? Que si me pasó, Padre, no sé. Ayúdame antes de abrir mi boca. Ayúdame a entender, Padre, ¿por qué permites esto? Ayúdame a entender tus planes, tus propósitos. Y que ahora, aunque ahora no lo entienda, Padre, ayúdame a entender por qué me permites pasar por eso. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de ello? Enséñame. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y vamos a seguir viendo. Yo creo que de ahí nos pasamos con la vida de Job. Hay mucho que hablar con la vida de Job también. La siguiente semana continúan esto. Y son principios que tú y yo podemos poner primeramente en nuestras vidas. Lo que tú y yo tenemos que entender es que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de qué. No de mal.
Siempre tenemos que entender que Él estará obrando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes que el pueblo de Israel estaba tan cerca, pero tan lejos de la tierra de Israel o de la tierra prometida? Tan cercas y tan lejos de la tierra de Israel, pero tenían que ser probados. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que ser probados. Hay veces tan cercas y tan lejos que pueden estar las cosas delante de nosotros, pero vamos a ser probados. Amén. Y sabes que el Padre me está hablando mucho de acerca de lo que es. ¿Cuántos de nosotros que entendemos que somos parte de un cuerpo? Amén. Y yo te olvido, si tienes la oportunidad de asistir los miércoles, yo no sé de qué manera el Padre nos vaya a guiar, pero estoy dando principios de lo que es realmente ser un cuerpo, lo que es ser parte de una asamblea y el rol, ¿verdad?, que cumplimos cada uno de nosotros en medio de esa asamblea y en medio de ese cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Como parte de una asamblea, de un cuerpo, todos nos necesitamos. ¿Cuántos podemos entender eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú eres importante para mi vida, hermano. Amén. Y dile: tú también. Tú eres importante. Como parte de ese cuerpo, Yahweh nos ha mandado a ser colaboradores juntamente los unos con los otros. Somos parte de una familia. ¿Cuántos sabemos que dentro de una familia uno se preocupa por el otro? Que aunque no me cae tan bien mi hermano, pero me preocupo por mi hermano. Eso es la parte de una asamblea. Amén. Y son principios que estamos aprendiendo, yo te digo, son muy buenos, que podemos aprender de ellos, ¿verdad? Los días miércoles, y que el Padre nos ayude, porque de ahí estamos plantando principios, y déjame decirte, principios con fundamentos apostólicos. Amén. Vamos a dar gracias al Padre en este día, en esta hora. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, hacia nuestras vidas. Muéstranos, Padre, y enséñanos los planes y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Haznos, Padre, entender tus planes sobre la vida de cada uno de nosotros. Que antes, Padre, que podamos abrir nuestra boca en queja, Padre, en murmuración delante de ti, podamos hablar, Padre, y tener esa relación contigo y poderte decir, Padre, qué es aquello que tú nos deseas mostrar y que aprendamos por medio de ello. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre, te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos extendidas. Yabarejeja, Yahweh Beis Bereja. Yaed Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yisad Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Beyasen Leja, Shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todo el pueblo dice amén y amén.